la sensación de cómo pasa el tiempo, de cómo pasan los días. Se nota más en estos instantes de pandemia. Ahora los días son eternos. Eso hemos aprendido de esta época. La relatividad en el tiempo. A veces el tiempo pasaba volando cuando estábamos en mejores momentos. Ahora los días se hacen eternos. El tiempo es relativo. El tiempo hace parte de nosotros. Vivimos en una realidad de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. El tiempo hace parte de nosotros. Y el tiempo se mueve con nosotros y nosotros nos movemos con el tiempo. Sentimos que nos movemos en 3 dimensiones. Las 3 dimensiones espaciales. Y que el tiempo es solo una línea que nos muestra una adelante y una atrás. Pero lo cierto es que esas 4 dimensiones son la representación de lo mismo. Las 4 son dimensiones de las cuales hace parte nuestra realidad. Ahora, pensamos que nos movemos libremente en estas 3 dimensiones, o más bien solo somos actores de un teatro que está sucediendo, de una historia que se está contando. Consideramos que tenemos libre albedrío o sencillamente pasa lo que debe pasar. Solamente los personajes aparecen y están. Tal vez no tenemos esa libertad para movernos en las dimensiones espaciales. Ahora podremos tener la posibilidad de movernos a través de la otra dimensión temporal. La relación entre la entropía y el tiempo se ha hecho más evidente en esta época de crisis. La pandemia nos ha permitido ver una realidad que nunca habíamos percibido. La enfermedad que ataca a la humanidad es sin duda un filtro que utiliza la entropía como medida para destruir a través de su movimiento por la Tierra. Vivimos en una época de mayor entropía por la enfermedad que nos ataca, pero también esto ha mostrado facetas muy impresionantes de nuestra realidad. Nos ha mostrado realidades de la corrupción de los países en los que vivimos. Es como si el virus quitara una máscara para permitir que los corruptos sean más visibles, los que lograron robar en medio de la crisis a los más pobres. Entonces, la entropía, ese aumento de entropía que hemos percibido en esta época, lleva consigo un aumento también en el tiempo. Es como que el tiempo ha pasado más rápido en esta época. Las cosas que antes debían pasar en 10 años, creo que han pasado en 5 meses, en 6 meses.
Esa es la realidad en la que vivimos, una realidad que está ligada a la entropía, la que dicta la velocidad y la dirección del tiempo. La creación de Dios es perfecta. Dios hace todo lo que vemos a nuestro alrededor. Dios es el que pinta las flores de colores. Dios es el que nos da el sol y nos da el agua. Dios se toma el tiempo para hacer que todo en su naturaleza sea perfecto. Dios crea la naturaleza en medio del caos. Siento que la entropía nos permite ver y entender la ciencia de una manera que va directamente en la misma dirección en la que entendemos la creencia de Dios. Dios nos pone pruebas, nos pone filtros, hace sus limpiezas, nos lleva a donde Él quiere. Cada uno está en su mundo, cada uno debe hacer lo mejor, y el mensaje es el mismo con la entropía. Luchar contra la entropía es tratar de hacer las cosas cada vez mejor. Podemos ver la belleza de la naturaleza en una sola planta de muchos colores. Lima la gris ha vuelto. Los carros han vuelto. El color gris ha vuelto. La entropía empieza a aumentar con los gases de combustión. Es momento de parar el cambio climático. Se puede hacer. Se debe acabar el uso de la gasolina y del diésel. Grandes motores como los que usa este carro pueden ser usados utilizando combustibles alternativos, utilizando biogás, el combustible del futuro, el oro verde. Decía un gran físico: en el primer sorbo de la ciencia encontrarás la incredulidad, pero en el fondo del vaso encontrarás a Dios. Si damos por hecho de que Dios existe, puedo hacer la siguiente afirmación: la época en la que vivimos es sin duda un simulacro de lo que es la justicia de Dios, de lo que es la justicia del fin del mundo. Ahora estamos aprendiendo muchas cosas porque tenemos la posibilidad de cambiar todavía, pero vemos que los que creemos en Dios, que esta época ha sido una época de ajuste de cuentas, una época en la que muchas cosas se han ordenado a pesar del caos, en el que la justicia de Dios ha llegado un poco. Los corruptos se hacen más visibles, los justos también. Cada uno tendrá lo que se merece, cada uno está teniendo su merecido. Para mí este es el resultado de esta pandemia. Una pandemia con una justicia cuántica,
una justicia que viene de la mano de Dios. Y eso que solo es una pequeña prueba, es una demostración de que para los que creemos en Dios, que Dios existe. A las personas que ven estos videos, los invito a cuestionarse acerca de lo siguiente, acerca de la justicia de Dios. Si ustedes son sinceros con ustedes mismos, aceptarán que estamos viviendo una época en la que somos merecedores de lo que hemos buscado durante toda nuestra vida para llegar a este momento. La justicia de Dios dice que las cosas buenas vienen de Dios y las cosas malas son resultado de nuestros actos. Son lo que muchas personas podrían llamar el karma. Acepten esto y dense cuenta que en esta época de pandemia es mucho más claro que es real para cada uno de nosotros en nuestros multiversos. Ahora hablando de justicia para las naciones y cómo Dios también hace justicia para las naciones, vemos lo que sucede en las naciones a través de este tiempo de pandemia y nos damos cuenta que también se viene adelantando o se viene ejecutando la justicia divina en lo que pasa en cada una de nuestras naciones, empezando por donde empezó la pandemia, en China, donde cobró sus primeras víctimas, luego viajando a Europa, a Italia y España, a Inglaterra, países que han sido cuestionados por la forma en la que han entregado la palabra de Dios, ya que muchas veces han derramado sangre en nombre supuestamente de Jesucristo. En estos lugares también hubo una gran matanza y un gran caos. Lo que nos sorprende es como en Latinoamérica, específicamente en Colombia y en Perú, es claro que lo que nos merecemos son unos gobiernos corruptos que se roban todo el dinero y permiten que la epidemia continúe matando más personas. Ese es como el resultado que nos da la pandemia. La pandemia ha evaluado a los países uno por uno. Por ejemplo, en África las muertes han sido muy pocas, a pesar de que el sistema es tan malo allá, pero digamos que África siempre ha sido blanco de sufrimiento, entonces esta vez no lo fue. Por otro lado, Estados Unidos, que con toda la tecnología, con todo el dinero, con todo el poder que tiene, ha estado lleno de muertos, y eso está muy relacionado por la forma en la que Estados Unidos ha controlado o trata de controlar el mundo, y la forma en la que usa el nombre de Dios para este fin. Y hay asuntos en los cuales se ha mezclado el nombre de Dios en actos de terrorismo y actos que son completamente falsos, que son más bien montajes de estos estados. Entonces cada uno ha tenido su merecido como nación también. Esta pandemia nos evalúa como personas, como naciones, pero es una evaluación que viene de Dios, sea lo que sea, a través de un virus, de radiación, de no sé, cualquier teoría conspiranoica, pero la verdad es que la realidad es clara. El tiempo se ha acelerado, la entropía se ha acelerado y las cosas que debían pasar en muchísimo tiempo están pasando muy rápido. Necesitamos que esto se desacelere y esto es luchando contra la entropía. La entropía es la que nos da la dirección del tiempo que debemos seguir.
La relatividad en el tiempo. Efectivamente, el tiempo es relativo y es una de nuestras dimensiones. Somos seres de 4 dimensiones y el tiempo es parte de nosotros, y adicional el tiempo es relativo. Somos seres que estamos conectados a la naturaleza. La naturaleza y nosotros marcamos un tiempo juntos. Como vemos, el tiempo en esta pandemia fue mucho más lento que en otras épocas de nuestra vida. Hacemos parte de un sistema. Todo se rige bajo las leyes de la física cuántica. Y yo considero que la física cuántica es el lenguaje último de Dios. ¿Qué tan real es la realidad? ¿Qué tan cierto que lo que sentimos o como percibimos que pasa el tiempo es real? ¿Qué tal si la realidad solo es un día eterno que se repite, o una muerte eterna que se repite? ¿Qué tal que solo exista hoy y el ayer solo sean datos de información, tal vez nunca pasaron? ¿O qué tal que el futuro sea el que estamos creando, el que estamos recordando cada día, pero que ya pasó, y tal vez nuestro tiempo vaya en otra dirección? La mecánica cuántica nos replantea la forma en la que entendemos la realidad en la que vivimos. La mecánica cuántica viene a cuestionar la materia en sí misma, así como el tiempo y su relatividad. La mecánica cuántica nos muestra que todo es diferente a lo que pensamos. Todo es mucho más sencillo. Solo estamos viviendo algo que parece irreal. Parece que solo estuviéramos pasando una prueba. Parece que solo estuviéramos viendo un holograma. La máquina del tiempo. ¿Será posible construir la máquina del tiempo? ¿Será posible viajar a través del tiempo? Físicamente, sí es posible. Vivimos en un mundo con una realidad de 4 dimensiones. Tenemos que aprender cómo movernos en esta otra dimensión, así como creemos podernos mover en las 3 dimensiones espaciales. Con los motores de combustión interna se puede llegar a un límite en el que sea motores de entropía cero. En este momento, estos motores podrán tener la capacidad de viajar en el tiempo. El concepto teórico existe y es real. Solo quedaría poder construir los prototipos para algún día llegar a tener una máquina que se asemeje a la máquina del tiempo. ¿Qué tan cierta es la realidad? Yo a veces pienso que la realidad se parece en este momento más a un cuento terrorífico para algunos y a un cuento bonito para otros. Pero lo cierto es que la realidad es tan extraña como un cuento. ¿Qué tal si de una vez se dan cuenta que alguien
tiene que estar escribiendo todo esto que estamos viviendo, o mejor dicho, que alguien ya escribió todo esto que estamos viviendo. Una realidad con un creador, un único Dios que nos creó a todos. El trabajo en equipo para organizar un parque. La lucha contra la entropía como sociedad para cuidar nuestros parques. El trabajo es la respuesta a la pregunta: ¿cuál es la dirección correcta? La destrucción de la entropía. ¿Cómo se destruye entropía? Con trabajo, buscando sembrar nuevas plantas, buscando organizar todos los espacios. Solo el trabajo en conjunto, así como solo la conciencia global, nos podrán llevar a un verdadero cambio, un futuro en el que la mecánica cuántica sea parte de nuestras vidas. Pero debemos prepararnos, debemos estar preparados para poder lograr percibirla. La belleza de la naturaleza, representada en un gran árbol, una ceiba de un gran tamaño. Sea lo que estamos viviendo en esta época, es algo que nos está cambiando, algo que nos está invitando a un cambio de paradigma, para volver a creer en Dios, un cambio de paradigma para cuidar a la naturaleza de nuevo. Debemos darle importancia a las cosas que realmente merecen tener nuestra atención. Ahora el dinero no lo es. Nuestra fe, nuestra espiritualidad sí lo son. Con mi trabajo, con el biogás, invito a un cambio de paradigma, a un cuidado mayor de la naturaleza. El biogás puede ser la fuente sostenible que nos permita poder continuar viendo atardeceres azules en una tarde de invierno en Lima, cosas que eran imposibles antes de esta pandemia, gracias a la limpieza que ha tenido la atmósfera durante esta época de cuarentena. Debemos lograr conservar estas condiciones. Por ejemplo, ahora el frío no es tan fuerte como lo eran en los años pasados. La humedad relativa ha bajado de un 98% a un 80%, lo que garantiza unas condiciones más sanas para las personas, menos casos de gripa. Contradictoriamente, hemos visto menos enfermos de gripas, de virus este año que los años pasados.
En parte se debe esto a la limpieza de la atmósfera que se hizo. Podemos ir más allá, podemos cambiar el paradigma. La mecánica cuántica pareciera ser muy compleja. Pareciera que tuviera los secretos más grandes del conocimiento. Pero al entender la física cuántica, podemos entender que la realidad a veces es mucho más simple y que a veces los cuentos se hacen realidad. La mecánica cuántica es el corazón de la ciencia ficción, pero vivimos en un mundo completamente cuántico. Creer en los cuentos, creer en que se puede viajar en el tiempo. Hay cosas que quizás nos prohibieron soñar, pero que pueden ser ciertas. Todo es más simple desde lo más pequeño. La línea de la entropía nos marca la dirección del bien y del mal. Es esa conciencia que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Podríamos decir que en nuestra sociedad la entropía ha entrado en nuestra forma de pensar, por la forma en la que nos han vendido todo, por la forma del sistema del que hacemos parte, por la forma en la que nos encierran, por la forma en la que los corruptos hacen lo que quieren. La entropía nos dice que la naturaleza es lo que debemos conservar. Pero parece que nos empeñáramos en destruirla, en que los que dirigen nuestra sociedad quieran destruirla, sabiendo que si lográramos hacer que nuestro sistema estuviera en equilibrio con la naturaleza, seríamos ricos de verdad y tendríamos la abundancia para todos estar bien. Pero la corrupción nunca nos permitirá eso. La corrupción, el poder para los más vagos, realmente esos son los que gobiernan, los vagos con poder, con dinero. Pero la ciencia nunca tendrá ese poder, o por al menos ahora no. Esperemos que este cambio de conciencia permita que algún día las personas elijan mejor a sus dirigentes, que nos evalúen por lo que somos y no por lo que a ellos les interesa.